nos haya invitado a compartir la experiencia de la política educativa que nosotros hemos desarrollado durante todos estos años en Costa Rica. La presentación, si bien es cierto, es un guión un poco más general de lo que hemos realizado en Costa Rica. Aquí lo más importante, creo yo, es que podamos hacer una dinámica bien conversada y yo les pueda un poco contar a ustedes de resultados, de acciones en el aula, de desafíos que tenemos, de muchas de las cosas que se han estado desarrollando. Requieren todavía ajustes, hay que afinar todavía algunos temas y necesitamos evidentemente algunos apoyos puntuales de cara a poder compartir la experiencia de lo que hemos estado realizando nosotros en Costa Rica sobre el tema de ciudadanía y ver de qué manera fortalecerlo más y llevarlo de mejor manera a las aulas. Nosotros empezamos este tema de la formación de la ciudadanía joven desde una línea estratégica hace 8 años aproximadamente, que la llamamos el saber vivir y el saber convivir juntos. Y a partir del desarrollo de esta línea estratégica planteamos actividades vinculadas con reformas académicas, con reformas curriculares, y por otro lado también desarrollamos programas que llamamos nosotros extracurriculares, que tienen que ver con toda la vida en convivencia en el centro educativo, toda la vida estudiantil. Para iniciar esa discusión, hace 8 años nos planteamos un proyecto que ahora ya es parte de la política educativa, que en aquellos años lo planteamos desde la ética, la estética y la ciudadanía. Y ahí la pregunta que nos hacíamos era el ¿para qué educar? ¿Para qué educamos? Bueno, parte de ese tema de saber para qué educamos tiene que ver que educamos para la vida, que educamos para la convivencia. Y a partir de esa premisa iniciamos nosotros las reformas educativas. Ustedes tal vez se preguntarán, tal vez quizá por qué un gobierno apuesta a un tema para iniciar un gobierno, una administración, sobre el saber vivir, el saber convivir, pero también por qué entonces plantear un tema desde la ética, desde la estética y la ciudadanía. Bueno, porque nos parecía importante y medular de empezar a colocar esa construcción de esa ciudadanía joven en el centro, en el corazón de los centros educativos. Y nos pareció que una manera para poder iniciar con ese cambio de paradigma en cada una de las escuelas y de los colegios era precisamente empezar a trabajar el tema de la construcción de las identidades de los jóvenes, de cómo son los jóvenes, de cómo se miran, de cómo los miran los otros, de cómo reconstruyen ellos sus vínculos, sus afectos, sus proyectos de vida, cómo se vinculan con los demás, cómo finalmente interactúan con otros bajo ciertas condiciones de la convivencia, del respeto, de la promoción de la diversidad, del disfrute de esa diversidad. Así que planteamos dentro de ese mismo programa, el de la ética, la estética y la ciudadanía, que además lo teníamos recogido en una ley, en la Ley Fundamental de Educación, que planteaba estos temas que tenían que ver con identidad y con convivencia. Paralelo a estas premisas básicas con que iniciamos en el 2006, había una situación en el país importante y que tenía que ver con el desprecio hacia los jóvenes, sobre la opinión de los jóvenes, la imagen de los jóvenes, lo que opinaban los jóvenes, cómo interactuaban los jóvenes, ¿verdad? Y entonces, para nosotros eso fue la principal preocupación. Cómo se miran, cómo los miran, qué opinan, cómo se reconstruyen, y a partir de ahí, de qué forma nosotros podíamos empezar a generar ciertos ruidos en el centro educativo para generar el desarrollo de esas competencias, de la pregunta, del argumento, del debate, de la explicación, del manejo del disenso, de la construcción de los consensos y bueno. En ese debate que nos encontrábamos, planteábamos igualmente cómo ir desarrollando todas estas habilidades para la vida, en donde no solo lo trabajáramos desde las actividades fuera del currículum educativo, sino también vistas como parte
de la formación de la ciudadanía joven. Y bueno, empezamos a desagregar ahí que se entendía la ética en esa reforma educativa, que tenía que ver con todo el desarrollo de la reflexión, de los dilemas éticos, lo que planteaba hoy la ministra en la mañana. Bueno, ya Colombia ha avanzado bastante con el tema de la evaluación de estas competencias. Nosotros creo que en Costa Rica nos hace falta mucho indagar un poco más. Si bien es cierto, hemos hecho un trabajo importante en las aulas, nos hace falta ahora saber si finalmente la apuesta que hicimos ha dado resultados. Bueno, entonces ahí yo creo que yo dejo colocado aquí en la mesa, en esta U, el tema de cooperación con Colombia, y es la necesidad de poder tener las herramientas necesarias para evaluar esas competencias ciudadanas. Por el tema ciudadano, ¿verdad? Entendíamos el tema de las destrezas, de las habilidades, de cómo nos podíamos nosotros identificar como una ciudadanía más crítica, más formada, más interactiva. Con el tema estético, esto fue un gran debate, incluso con algunos, vamos a decirle, amigos críticos de la propuesta hace muchos años atrás, porque decían que qué tenía que ver lo bello en una reforma educativa. Bueno, pues para nosotros lo bello y lo estético tenía que ver en la estrategia que nosotros planteamos como reforma, que era empezar por todas las materias que estaban vinculadas con la educación artística. Por eso fue que nuestras materias pilares para el inicio de esta reforma fueron las artes plásticas y la educación musical, para poder empezar a generar espacios de construcción ciudadana. Además de estas dos asignaturas de música y de artes plásticas, también incorporamos el programa de estudio de cívica. Hicimos una reforma integral en todo el programa de educación cívica y planteamos estas competencias: la negociación para lograr consenso, manejar el disenso, el tema de la participación, de la representación, de la comunicación y de la deliberación. Si bien es cierto, el currículum educativo, esto planteado en secundaria, tenía ya casi 20 años de no hacerse una modificación integral, sí nos parecía medular hacer un cambio en la estrategia de la mediación pedagógica, un cambio en la forma en cómo se enseñaba el programa de cívica en el aula, y por otro lado también cómo se evaluaba la cívica en el aula. Así que planteamos una manera distinta en el diseño curricular, como venía en el resto de los programas de educación secundaria, y partimos de la concepción del taller, del aprendizaje por proyectos. Esto les cuento que hace 8 años, cuando nosotros hablábamos de esto en Costa Rica, generó mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido con el personal administrativo, del colegio, el director, pero sobre todo miedo con nuestros profesores. Y cuando digo miedo, realmente era un tema de, como siempre las cosas nuevas generan resistencia al cambio. ¿Y para qué me van a mover de aquí si yo 20 años he hecho lo mismo? ¿Para qué va a venir ahora una nueva administración a plantearme de que la cívica se enseña de otra forma, se evalúa de otra manera y sobre todo se va a enseñar de otra forma? Bueno, hicimos un recorrido durante desarrollamos un recorrido muy largo en esos 8 años con cómo se enseñaba la cívica, y planteamos una ruta que era desarrollar unos proyectos piloto en 8 o 10 colegios de todo el país para ver de qué forma podíamos empezar a incorporar esos cambios. Ese pilotaje lo desarrollamos en un trimestre porque nuestra idea era luego llevarnos esa experiencia vivida a todos los colegios del país. Con base en la implementación de este programa de educación cívica, que eso ya tiene data del 2008, identificamos una serie de, digámoslo así, de temas que era necesario fortalecer. El primero de ellos era romper con el miedo del docente en el aula. ¿Por qué? Porque nuestras clases de educación cívica era una clase magistral. No había participación de los muchachos, eran 40 minutos del docente, con poca participación de los estudiantes, no había preguntas, no había interacción, ¿verdad? Entonces
Lo que sus estudiantes nos decían cuando arrancamos nosotros esta reforma era que el programa de educación cívica, que la música y que las artes plásticas eran materias las más aburridas del currículum educativo. Una vez que empezamos el desarrollo de cada uno de estos programas, empezamos a identificar que habían espacios importantes para generar el debate en el aula, para generar interacción, para generar espacios de formulación de preguntas de los muchachos. Pero esa posibilidad de que nuestros docentes le dieran el espacio para que los muchachos pudieran preguntar, para que pudieran incluso ellos construir sus propias respuestas, fue un tiempo difícil, un tiempo largo. Eso casi que nos llevó prácticamente 2 años poder romper ese cambio de la enseñanza en la clase, ¿verdad? Y hacer una clase más interactiva. Incluso en algunos centros educativos nos mencionaban que la resistencia ya no era tanto del profesor ni de los estudiantes, porque veían el cambio que tenían el resultado en el aula, sino ya empezó a ser después del director o la directora del centro educativo. ¿Y por qué? Porque decían que en esa clase había mucho ruido, que en esa clase había demasiadas cosas sucediendo y que estaban interrumpiendo a la clase importante, que era la clase de matemáticas a la par, ¿verdad? Y que además que estaban haciendo tanto en música y en artes plásticas que parecía ser... No me acuerdo. Y bueno, en el café, si quieren, ahí les cuento el resto de las anécdotas. El compañero argentino me quitó 3 minutos. Y bueno, y esta reforma artística de los programas artísticos, estaba todo el tema de cómo los muchachos disfrutaban el arte, cómo lo apreciaban, cómo lo entendían, y sobre todo, algo muy importante es cómo lo expresaban el arte. Teníamos unos programas de música y de artes plásticas que los muchachos no tenían espacio para expresarse, para manifestarse. Y bueno, a partir de ahí, del 2008 para acá, tenemos un festival estudiantil de las artes que precisamente combina los resultados del trabajo que ellos están realizando en las aulas. Además de esta estrategia que hicimos desde el área curricular, planteamos un programa nacional de convivencia. Este programa fue ratificado por el ministro y la presidenta, y planteaba igual una estrategia de cómo cada uno de los centros educativos podían llevar mejor ese saber vivir y ese saber convivir juntos. Igual que como lo planteaba ahora la ministra en la mañana, en el centro educativo igual, nosotros planteamos un comité institucional en donde tiene que haber participación principalmente de los estudiantes, porque como siempre sucede, en estos comités pocas veces participan los muchachos, ¿verdad? Y los hacemos solo comités de adultos, y entonces para nosotros era muy importante tener las voces de los muchachos. Y aquí para cerrar hacia la carrera, decirles que yo creo que estos serían para nosotros los temas que hemos tenido más dificultad incluso es interesante, más dificultad hasta de conseguir financiamiento, ¿verdad? Porque para nosotros se nos ha facilitado más conseguir financiamiento, no sé si a ustedes en los países les pasa, con temas de matemática, con temas de lectoescritura, con ciencias por indagación, pero en estos temas de convivencia, de identidad joven, de liderazgos juveniles, de promociones de espacios democráticos para los jóvenes, hay como poca gente apuntada por ahí en el mundo con estos temas. Así que yo creo que en buena hora que nos convocan aquí a nosotros para poder formar una voz juntos, para poder visibilizar mejor este tema. Yo diría que esos serían como los principales áreas por fortalecer, que por lo menos en Costa Rica nosotros quisiéramos poder intercambiar y conocer la experiencia de cómo lo están haciendo en otros países. Ahí tal vez yo rescataría que aun y cuando tenemos los famosos cursos de RAC, ¿verdad?, de resolución alternativa de conflictos, que muchas veces nos han vendido en línea o a veces presenciales, yo creo que poco impacto han tenido, ¿verdad? Quisiera yo saber si hay algún país que haya podido evaluar, saber si hay algún resultado específico con impacto en las aulas para rehabilitar nuevamente los espacios de convivencia. Y lo segundo, y ahí con esto cierro, igual el tema que planteaba ahora después de la exposición de Mónica, en realidad los comentarios míos no eran específicamente para Mónica, yo creo que era para plantearlo aquí como un tema de discusión para todos,
y es cómo empezar a colocar un docente que acompaña, que dirige, que es facilitador, que promueve espacios más para la reflexión, más de lo que se hace en el aula, para poder desarrollar esa construcción de esa ciudadanía joven, que si bien es cierto ya hemos dado algunos pasos importantes en términos de visibilizarlos, empoderarlos, darle voz, todavía requerimos de mejores espacios de calidad para poder decodificar esas actividades que hacemos en los centros educativos, que está bien que las tengamos, está bien que tengamos los festivales, como decía ahora yo hace un rato, ¿verdad? La actividad, la gran activismo que tenemos en los centros educativos, pero necesitamos de espacios también para la construcción de la crítica, para la construcción del debate, para la construcción incluso de cómo manejamos el consenso, el disenso en la clase, cómo inciden los gobiernos estudiantiles en la formación y en la opinión de la ciudadanía joven. Y con esto termino.